La conciencia, ¿es algo real o algo imaginario? ¿La poseemos o la soñamos? ¿Percibimos la realidad o solo la interpretamos? ¿Alguna vez dejamos de pensar? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Existe una sola manera correcta de la conducta o son solo estereotipos sociales que dependen del lugar y el momento del que hablemos? Cuando hablamos de la conducta, comenzamos siempre por Pavlov, quien realizó experimentos con una campana, un trozo de carne y unos perros. Él observó que al presentar carne a los animales, comenzaban a salivar, un estímulo incondicional y una respuesta incondicional. Después, hacía sonar una campana antes de presentar la carne. Inicialmente no se observaba nada, pero después de repetidas ocasiones, el resultado fue que los perritos salivaban antes de ver la comida, con el simple sonido de la campana. Un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Otro de los autores reconocidos en este ámbito es John Watson, quien presentaba su teoría de 3 emociones básicas: miedo, rabia y amor. En su experimento utilizó a un bebé y a una rata blanca. Al inicio se acercaba al niño sin que éste tuviera miedo. Después, al acercarle el ratón, producían un sonido que asustaba al bebé, provocando así que al acercarse la rata, aún sin el sonido, el niño se asustara. Skinner, similar a los autores anteriores, siempre es mencionado dentro del conductismo. Su experimento se enfocó al reforzamiento entre el estímulo y la respuesta, dando una recompensa ante un comportamiento considerado deseado y un castigo a una respuesta no idónea. Su experimento consistió en encerrar a un ratón en una caja. Cuando el ratón tenía hambre, pisaba un botón con el que recibía comida, siendo el botón la respuesta deseada y la comida la recompensa. Uno de los autores del conductismo, y poco recordados, es Edwin Ray Guthrie, relacionado con la educación. Él nació en enero de 1886 en Nebraska, Estados Unidos, y enunció el principio del aprendizaje por contigüidad, donde señala que los estímulos generan actos reflejos que se repetirán cuando se repita el estímulo, que aplicado al aprendizaje, el estudiante repetirá la acción cuando se vea en una necesidad similar. Movimiento: contracciones musculares que generan conductas sencillas o discretas. Acto: un conjunto de movimientos. Acción: respuesta a una serie de estímulos y el resultado de un movimiento. Fuerza asociativa: aprendizaje que surge de la relación entre un estímulo y una respuesta. Hábitos: disposiciones aprendidas. Para Guthrie, la clave del aprendizaje está en la correcta relación entre el estímulo y su respuesta, a lo que él llamó fuerza asociativa. No es la repetición de donde se aprende, ya que desde la primera oportunidad se aprende algo, pero esta respuesta se va mejorando, se va adaptando cada vez mejor, se van sumando movimientos a la respuesta. La recompensa y el castigo no son considerados por Guthrie, ya que un castigo no es viable, pues evita la respuesta pero no elimina el aprendizaje obtenido. La recompensa, por su parte, debe ser el mismo aprendizaje en sí y no algo externo a él. De manera inconsciente, utilizamos el principio de la contigüidad en las prácticas pedagógicas, puesto que relacionamos siempre un estímulo con una respuesta, un movimiento con un acto específico para el aprendizaje de casi cualquier contenido. Por ejemplo, relacionamos preguntas con respuestas, conceptos con significados, una palabra en otro idioma con su traducción, elementos con su símbolo, examen con calificación, entre otros. Esto no quiere decir que las actividades sean malas, pero debemos saber encauzarlas de manera positiva y que no se vuelvan una mera repetición sin sentido del contenido. Uno de los principales aportes que tiene Guthrie para la educación es el cambio de conductas y hábitos, donde el autor señala 3 formas de hacerlo: el umbral, la fatiga y la respuesta incompatible. Se presenta el estímulo en su forma más mínima, de manera que no afecte la respuesta, y se va aumentando el nivel del estímulo de modo que al final la respuesta se haya modificado de manera gradual. En su experimento, a un bebé que no le gustan las espinacas, le agregan a su comida una cantidad mínima sin que él se dé cuenta.
de modo que las ingiere sin saberlo. El estímulo se va aumentando hasta el punto que la conducta se haya modificado y el niño coma las espinacas sin ningún desagrado. En la fatiga, se presenta el estímulo dejando que se presente la respuesta indeseada, y el estímulo se repite constantemente hasta generar fatiga en el individuo, es decir, que se choque de esa conducta, se canse de manera. En el experimento, un niño que tira sus juguetes es obligado a seguir lanzándolos hasta que se canse y pierda la emoción por tirarlo, de manera que la respuesta indeseada ya no se vuelva a repetir. En este proceso, se emparejan un estímulo con una respuesta diferente a la respuesta inicial, de manera que se haga ver a la primera respuesta como algo inadecuado para este estímulo. Se presenta en repetidas ocasiones con la intención de que se elimine por completo la respuesta inicial. En el experimento, a una persona que mientras ve la televisión ingiere alimentos, se le obliga a utilizar las manos en otras actividades, de manera que no tenga tiempo de comer mientras ve la televisión y realiza otra actividad como bordar o dibujar, logrando al final que comer no sea una respuesta adecuada para la acción de ver la televisión.